Muy bien, gente, estamos aquí en el tercer ejercicio de la resolución de cálculo diferencial integral. Este ejercicio nos pide directamente verificar si las siguientes proposiciones, donde tenemos A, B y luego tenemos C, son verdaderas o falsas. Básicamente, cuando tenemos que realizar este tipo de ejercicio es resolver el ejercicio que te están entregando y corroborar que si tu solución es igual a la solución propuesta, entonces es verdadero, y si no, es falso. Y con eso ya está argumentado. O igual le pueden poner es falso porque las soluciones no coinciden. Bueno, entonces tenemos el primer ejercicio que nos propone que el límite cuando x tiende a 0 de la función vista en pantalla, raíz de 1 más coseno de x menos raíz de 2, todo esto sobre raíz de 1 menos coseno de x, es igual a infinito, o sea que tiende hacia el infinito. El límite de eso cuando x tiende a 0 es infinito. ¿Esto es verdad o no? Lo veremos enseguida. ¿Qué hacemos? Nos olvidamos de la solución y trabajamos con este lado, ¿cierto? Lo primero que vamos a hacer para el límite de x cuando tiende a 0 de toda esa cosa es ver que en el numerador hay una raíz, y cuando en el numerador hay una raíz donde esté involucrado el x dentro de la raíz, entonces sea lo que sea, vamos a multiplicar por lo mismo, el mismo valor, pero cambiándole el signo, o sea, este mismo valor, pero en vez de un menos entre medio le vamos a poner un más. Esto lo podemos ver en la parte de acá. Entonces tenemos el límite de esta cosa, que es lo mismo que está arriba, y lo vamos a estar multiplicando por el numerador, tan solo que con signo cambiado, dividido en sí mismo, porque esto es multiplicarle un 1, entonces no estamos alterando en ningún sentido. Al multiplicar este 1, nos queda arriba un producto de suma por su diferencia. Como es suma por su diferencia, nos quedaría el primer término al cuadrado, o sea, la raíz se cancela, 1 más coseno de x, menos el segundo término al cuadrado, que sería menos 2. Luego en la parte de abajo se conserva el raíz de 1 menos coseno de x, multiplicado por lo que nos quedó en el denominador de lo que multiplicamos, o sea, el denominador del 1, por así decirlo. Lo cual sería raíz de 1 más coseno de x menos raíz de 2. Bien, hasta aquí todo correcto. Acá nos podemos fijar en lo siguiente, que esto de acá es lo mismo que 1 menos 2 es menos 1 más coseno de x, ¿cierto? Todo esto de acá lo voy a borrar así y nos queda eso. Pero también podemos ver lo siguiente, que yo tengo menos 1 más coseno de x, pero puedo alterarlo de la siguiente manera, dejándolo como más 1 menos coseno de x, pero todo multiplicado por un menos. O sea, es idéntico, ¿cierto? Lo multipliqué un menos fuera y un menos dentro y me quedó así. No alteré nada. Bueno, si aún no altero nada, nos damos cuenta que esta parte de arriba es igual a la parte de abajo, exceptuando por la raíz. Entonces un número se puede escribir como, siempre y cuando este número sea positivo, la raíz al cuadrado, ¿cierto? Bueno, no necesita ser positivo para esto. Nos quedaría la raíz elevado al cuadrado. Entonces tenemos lo mismo arriba, lo mismo abajo. Tan solo que arriba está elevado a 2, abajo está elevado a 1. Podemos cancelar el de abajo, anulando el exponente de este. Y nos quedaría de la siguiente forma. La raíz de 1 menos coseno de x sobre lo que tenemos acá al otro lado, que no le hicimos nada, que vendría siendo la raíz de 1 menos coseno de x más raíz de 2. Y vemos que ahora sí, porque nos tenemos que estar fijando en la indeterminación, eso es siempre válido, me salté eso. Por ejemplo acá, tenemos 1 menos, esto tiende a 1, nos queda un 0 abajo, y acá arriba esto tiende, o sea, esto de acá, fíjense, tiende a 1 menos 1, ¿cierto? Entonces esto tiende a 0. Bien. Y lo de arriba, tenemos acá que esto de adentro tiende a 2, solo lo de adentro, cuando x tiende a 0. Entonces esto tiende a raíz de 2 y nos estaría tendiendo todo esto a 0 sobre 0. Por eso debemos trabajarla siempre, porque si nos diesen directamente el límite, y el límite es calculable tan solo evaluando, se evalúa y listo, y el ejercicio está completo. Lógicamente no va a ser evaluable, por algo le están pasando este ejercicio para que lo resuelvan, tienen que aplicar un poco de álgebra, por eso yo llegué y comencé a desarrollar. Pero ustedes fíjense, igual puede haber una pequeña trampa, y siempre fíjense en eso. En el siguiente paso, yo como toda esta álgebra la tengo escrita, sé cuántos pasos voy a hacer,
Pero ustedes tan solo tienen que ir viendo en cada paso. O sea, lo primero que hacemos, multiplicamos por el 1. Luego llegamos acá y vemos, todavía sin terminar, la parte de arriba, por ejemplo, voy a revisar acá. Acá todavía me da un 0, porque me quedaría 1 menos 1, cuando x tiende a 0. Y en la parte de arriba me estaría quedando 1 menos 1. Acá también hay un 0. Aquí hay un 0. Entonces todavía tenemos 0 sobre 0. Esto da igual porque está multiplicando. Es un valor distinto de 0 que está multiplicando todo. Pero ahora nos vamos a la parte de acá, ¿cierto? Donde ya realizamos toda la álgebra. Y vemos lo siguiente. Tenemos 1 menos 1 todavía acá. O sea, esto sigue siendo un 0. Pero en la parte de abajo tenemos 1 más 1. O sea, esto es raíz de 2. Y acá tenemos esto, ¿cierto? Tenemos raíz de 2 más raíz de 2, lo cual es igual a 2 raíz de 2. Me estoy dando cuenta de un par de errores. Por ejemplo, que esto se supone que es lo mismo que esto, así que acá tiene que haber un más. Y que acá me faltó tirar este menos para afuera. Pero nos quedaría de la siguiente manera. O sea, tampoco iba a afectar el ejercicio porque me fijé acá al final que estuviera correcto. Y nos quedaría eso. Nos quedaría finalmente 0 sobre eso. Y esto, 0 sobre algo distinto de 0, es 0 directamente. Y esto es distinto de infinito, que es lo que nos proponían al inicio. Por lo tanto, es falso. Y así se comprueba que es falso. Y ahora, siguiendo con el ejercicio 3b, nos dice lo siguiente, o sea, nos propone lo siguiente. Que y es igual a menos 2, esto es una recta, viéndola en un gráfico, ¿cierto? En el plano XY vendría siendo una recta, la cual está cortando a y igual a menos 2, ¿cierto? La parte de abajo. Esa asíntota horizontal de f de x, donde f de x es igual a x menos la raíz de x cuadrado más 4x menos 1, o sea, lo pueden ver en pantalla. Bueno, para corroborar esto, para ver si esto es verdadero o falso, vamos a trabajar ahora con esta parte. O sea, si partimos de la suposición y es igual a menos 2y, no vamos a ver qué hacer. Entonces lo mejor que podemos hacer es partir de la función y calcular la asíntota. Cuando hablamos de una asíntota, en este caso estamos hablando de asíntota horizontal, ¿cierto? Una asíntota horizontal es a algo a la que la función tiende cuando la función se va hacia el infinito. O sea, puede ser más infinito o menos infinito. Si nos vamos muy para la izquierda, quizá la función se parece a una cosa. Si nos vamos muy para la derecha, quizá la función se parece a otra cosa. Entonces esas son las asíntotas horizontales. Tenemos otro tipo de asíntota, las cuales se calculan de distintas maneras. Pero acá estamos viendo el comportamiento de la función cuando tiende a infinito. Yo voy a realizar este ejercicio con más infinito. Se supone que debemos calcular para dos lados, pero nos basta con que y igual a menos 2 cumpla 1. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Directamente calculamos el límite cuando x tiende a infinito positivo de la función. La función se define como ya vimos anteriormente, x menos raíz de x cuadrado más 4x menos 1. ¿Y qué tenemos de nuevo? Tenemos que esto está dividido en 1, y si está dividido en 1, tenemos en el numerador una raíz. ¿Y qué hacemos cuando tenemos en el numerador una raíz? Multiplicamos por lo mismo, pero le cambiamos acá el signo, ¿cierto? O sea, multiplicamos por este 1 que está acá, un poquito más al lado, esta parte de acá. Lo multiplicamos por este 1. Bueno, al multiplicar por este 1, de nuevo nos queda suma por su diferencia. Realizamos lo mismo, el cuadrado del primero, menos el cuadrado del segundo directamente elimina la raíz. Y abajo nos quedaría el denominador del 1 que inventamos. Bien, acá tenemos x cuadrado menos todo esto, o sea, se le va a cambiar el signo a todos. Pero el x cuadrado se va a cancelar con el x cuadrado, ¿cierto? Y nos quedaría menos 4x más 1, o 1 menos 4x, como pueden ver a la derecha. Y lo que empezamos a hacer acá inmediatamente es un truco muy bueno. Este truco se lo aconsejo siempre que estén calculando límite hacia el infinito. Cuando estén calculando límite para x hacia 0, no sirve, porque tan solo van a provocar más indeterminaciones. Y lo que uno quiere acá es no provocar indeterminaciones, o sea, que sea lo más visual posible el resultado que nos va a dar. Para que sea lo más visual posible, vamos, siempre que vaya hacia infinito, dividir por la potencia más alta, o sea, factorizar por la potencia más alta. En este caso, la potencia más alta es la parte del numerador
vendría siendo el x, ¿cierto? X a la 1, esto es x a la 1. Siempre van a coincidir en estos tipos de ejercicios, si no se va a anular o se va a ir al infinito. La potencia más alta del numerador es x a la 1. La potencia más alta del denominador también acá es x a la 1, ¿cierto? Y vemos... Uy, me quedó feo el 1. Bueno, se entiende con 1. Y dentro de la raíz es x al cuadrado. Es la potencia más alta. Pero a la vez esta está dentro de una raíz. O sea que al salir de la raíz nos quedaría como potencia x a la 1, ¿cierto? Entonces la potencia arriba y abajo es 1. ¿Qué pasa si la potencia fuese abajo, hubiese un x al cuadrado, fuera la raíz, por ejemplo? Listo, se nos va a 0. No hay otra opción. Si hubiese arriba un x al cubo y abajo hubiese un x al cuadrado, se nos va a infinito. No hay otra opción. O a menos infinito. Entonces, tan solo cuando los valores sean iguales, podemos obtener algo, ¿ok? Entonces tenemos que el límite cuando x tiende a infinito positivo de 1 menos 4x, y acá dentro de la raíz factorizamos por la máxima potencia, que sería el x al cuadrado. Dentro de la raíz ahora esto va a salir como un x. Esto nos va a quedar como x más x raíz de todo esto que está acá, ¿ok? Del 1 más 4x menos 1 sobre x al cuadrado. Siempre la potencia más grande. ¿Por qué? Porque vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que acá, ¿cierto? Tenemos el x más x, la raíz de esto. Y acá arriba esto lo podemos dejar como 1 sobre x menos 4. Factorizando un x. Entonces tenemos x afuera y acá tenemos x afuera. Podemos factorizar el x en ambos casos. Y acá nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría el x y el x multiplicando todo esto. Y directamente los x los podemos cancelar, que es lo que yo hice en esta parte. Podemos cancelar los x, ¿cierto? Y nos quedaría esto. Y ahora, por eso digo que esto sirve para cuando x tiende al infinito. Porque como x tiende al infinito, 1 sobre algo que crece muy rápido se nos va a 0. 4 sobre algo que crece muy rápido se nos va a 0. Y 1 sobre algo que crece aún más rápido que todo, se nos va a 0 aún más rápido. Entonces esto nos quedaría directamente menos 4 sobre 1 más la raíz de 1. Esto es 1 más 1 y esto es lo que ven acá. Y esto nos da menos 2. Por lo tanto, vemos el inicio, nos dicen y igual a menos 2 es asíntota horizontal, y igual a menos 2 si es asíntota horizontal. Lo que pueden probar ahora es directamente meterse a GeoGebra, algún graficador, y poner la gráfica de esta cosa y ver qué tiende. Si no quieren, se los muestro acá. Ahí estaríamos, este es mi dibujito, espero que les guste. Acá vemos la función, acá tiene otro tramo, como que se divide en dos partes. Pero lo importante lo vamos a ver acá. Cuando la función se va para el infinito, se comporta similar al 2. La recta azul es la recta y igual a 2, me falta anotarlo. Entonces esta es la recta y igual a menos 2, perdón. Y esta es la función f de x, ¿ok? Este otro tramo de f de x. Entonces tenemos eso. Y se va acercando y cada vez son más iguales y más iguales. Si extendemos esto va a ser igual a menos 2, por así decirlo. La diferencia va a ser muy poca. Nunca toca el menos 2. Pero en el infinito se acerca lo suficiente. Ya como que la diferencia es insignificante. Y eso vendría siendo el ejercicio B. Ahora vamos a continuar con el C y el último de esta parte. Bien, para esta parte nos dicen lo siguiente. Nos dicen que esta recta x menos 4y menos 8 igual a 0. Esto es una recta. Es tangente a f de x, donde f de x se define de la siguiente manera. Y que es tangente no en cualquier punto, sino que en x cuando vale 2. Bien, ¿cómo resolvemos esto? De la siguiente manera, debemos ver con qué partir. En este caso esto no nos sirve tanto. Esto lo vamos a ocupar para corroborar y por esto vamos a partir por la función. Vamos a encontrar su recta tangente y vamos a ver si coincide con esa en ese punto. Bien, para saber cuál es la tangente, primero vamos a hablar un poquito del punto. Vemos que en x igual a 2, ¿cierto? Acá vale x, esto es x igual a 2.
Entonces la función es igual a 0 porque nos queda 2 menos 2 sobre 4. Esto es igual a 0. No nos va a quedar una indeterminación. Así vemos que nos pide la tangente en esto. Y lo escribo de esta manera tan solo para después tenerlo presente y evaluarlo de manera más rápida. Esto es un par ordenado, ¿cierto? La cosa es que esto representa el x y esto representa el y. Después vamos a ver cómo lo vamos a utilizar. Cuando nos piden una recta tangente, la tangente, estamos hablando de la derivada de la función en un punto. ¿Por qué la derivada de la función? Porque la derivada de la función está hablando de la pendiente. Por ejemplo, si tenemos acá esta papa, ¿qué pasa con la papa? La papa tiene distintas pendientes. Por ejemplo, la pendiente en ese punto, en el punto de acá, corresponde a esa recta que hice. No sé, en el punto de acá corresponde a una recta más o menos así, ¿cierto? Sí, más o menos así. Bien. Entonces corresponde a distintas cosas. Y la pendiente viene siendo la inclinación. Solo la inclinación de ese trocito de la papa. O sea, si yo hago un zoom acá, bueno, si pudiera hacer un zoom mayor se notaría más. Pero en ese trocito, en ese puntito, un poquito para el lado, un poquito para el otro, uno de esos puntos me va a formar esta recta. Entonces me da la inclinación, pero a la vez me está creando una recta. Si yo puedo utilizar esa inclinación, voy a poder desarrollarlo. Entonces, vamos a ir viendo cómo lo utilizamos. Lo primero que vamos a hacer va a ser en el punto donde queremos calcular, que sería en el 2, 0. Vamos a calcular la derivada en ese punto. Entonces, primero derivamos la función. Recuerden, se deriva y se evalúa, no al revés. Si evalúan y deriva, les va a dar 0, se lo aseguro. Siempre les va a dar 0. Ok. Entonces tenemos la función derivada en x, o sea, la derivada en general para cualquier punto se calcula. Bueno, acá tenemos un cociente, sabemos que es la derivada del primero por el segundo menos el primero por el segundo sin derivar, ¿cierto? No lo leí al revés. Vendría siendo la derivada del primero por el segundo, estaba bien, por el primero sin derivar por la derivada del segundo. Ahí sí, menos, no sé si dije menos, lo repito, menos entre medio. Entonces nos quedaría esto: x más 2, que vendría siendo el denominador, menos x menos 2, que vendría siendo el numerador. ¿Por qué? Porque las derivadas del numerador y del denominador vienen siendo 1. O sea, acá tenemos un par de unos imaginarios multiplicando. Bueno, ese debería estar acá, pero da igual. Y el denominador es x más 2 al cuadrado. ¿Por qué? Porque así es la formulita. Lo pueden hacer por formulita o lo pueden hacer como una regla de la cadena, como ustedes deseen. Bueno, lo importante es que ahora nosotros evaluamos, ¿cierto? O sea, podemos directamente cancelar acá los x. Nos quedaría 2 menos menos 2, que es lo mismo que un más. 2 más 2 es 4. Y abajo nos queda x más 2 al cuadrado. Bueno, evaluando la derivada de la función en el punto que nos piden, o sea, x igual a 2, nos queda f derivada evaluada en 2 es igual a 4 sobre 2 más 2 al cuadrado, lo cual nos quedaría como 4 sobre 4 al cuadrado, lo cual es igual a 1 sobre 4, ¿cierto? Bien. Ahora necesitamos recordar un poquito esto sobre las rectas, que es materia pasada. Bueno, y le estoy dando el resultado, siempre se ve, pero da igual. Una recta la podemos escribir de la siguiente manera. ¿Por qué? ¿Por qué una recta y por qué no una parábola? ¿Por qué acá estoy modelando una recta? ¿Por qué? Porque el ejercicio nos pide la recta tangente. Si nos pidiese la parábola tangente, modelaría una parábola acá. Bien. Entonces la recta se define como i, donde este i va variando, menos i1, que i1 corresponde a cuando tengo un par ordenado, ¿cierto? Al término de acá, porque esto se define como x e y. Entonces corresponde a ese término, que es un valor por la pendiente por x menos x1, ¿cierto? Estoy replicando lo que está abajo, donde este x1 corresponde a lo de acá, ¿cierto? Lo voy a hacer así directamente para que se acuerde. Bien. Entonces, ya sabemos de qué y1 y qué x1 estamos hablando. Estamos hablando de los de acá, que es donde estamos evaluando. O sea, queremos una recta que pase por ese punto. Y como queremos que pase por ese punto, por el punto 2,0, vamos a poner acá el 2,0. Me queda bonito. Entonces, ¿cuánto vale y1? Y1 vale 0 y x1 vale 2. Bien, pero acá hay un salto importante, pasar de m a la derivada de f. ¿Por qué?
Por lo siguiente, estamos hablando de la pendiente, estamos hablando de qué pendiente va a tener mi recta. Entonces, si yo tengo de nuevo otra papa, una papa más bonita. Bien, tengo esta papa y yo calculo la derivada en este punto, me va a dar algo así, ¿cierto? Bueno, la derivada la vamos a hacer más chiquitita. La vamos a hacer tal que así. Así. Uy, me metí con un poco, no podía. Ya, da igual. Si no puedes unirte con ello, únetele. Bien, tenemos esto, esta es la derivada. Y la derivada, algo así, una recta, es una pequeña recta, un plano, por así decirlo, de una dimensión tangente a la papa en ese punto. Entonces es tangente en ese punto. Y si nos piden la recta tangente, necesitamos hacer dos cosas. Primero, que esta recta tenga la misma inclinación que esa verdecita, ¿cierto? Vamos a ir acá una recta. Entonces va a tener la misma inclinación. Bien, ya está lograda, esta tiene la misma inclinación. Si yo la pudiese mover, bueno, no tiene la misma inclinación. Ahora sí, tiene la misma inclinación. Entonces, tiene la misma pendiente, eso ya está correcto. Ahora necesito que la recta se mueva. ¿Cómo hago que la recta se mueva? Hasta este punto donde coincide, que es donde me están pidiendo que sea tangente, directamente evalúo el 2,0, que es lo que estamos haciendo. Entonces, para que las pendientes sean iguales, la pendiente debe ser la derivada en el punto. Eso sería. Y eso es como la única complejidad de este ejercicio. Finalizando, entonces nos queda lo siguiente. Nos queda que esto es un 0, esto es un 2 y esto es la derivada evaluada en 2, que es lo que calculamos con anterioridad, que es el 1/4. Entonces este 1/4 ahí corresponde a este 1/4 de acá. Nos quedaría que la recta que es tangente a la papa, la recta que es tangente a la función que nos dieron en el punto x igual a 2, corresponde a esta, ¿ok? Y es igual a 1/4 x menos 2. Pero acá me la dieron de otra manera. Entonces es tan simple como pasar multiplicando el 4. Nos queda 4y es igual a x menos 2 y pasamos restando el 4. Nos queda x menos 4y menos 2. Eso es igual a x menos 4y menos 8 igual a 0. Pues no, no es igual. A pesar de que tengan la misma pendiente en sí, porque el valor de la pendiente viene siendo el mismo, que vendría siendo y sobre x, tiene la misma pendiente, pero no la juntó. En otras palabras, si yo tengo aquí la función f de x, no sé cómo se graficaría la verdad, digamos que esto nomás, y nos piden la pendiente en este punto, ¿ok? Lo que nosotros calculamos con la derivada y reposicionarla es directamente eso. Es directamente esto. Voy a hacer un poquito más gordo para que se vea, no tanto. Así. Es directamente eso, la derivada en el punto. Lo que nos propusieron es lo mismo pero corrido. Le hicieron por ahí, no la juntaron. Tuvieron mala puntería. Y eso sería. Entonces, f máxima no sería verdadero, sino que sería falso, directamente. Y eso sería el último ejercicio de verdadero y falso.